¿Tu hijo TDAH parece tener energía infinita, pero cero apetito? ¿O quizás se obsesiona con 3 tipos de comida y rechaza todo lo demás? Mamá, no está sola, porque junto a la nutricionista Lucía Devoto hablaremos en este episodio de cómo la nutrición impacta en la atención, en la conducta y hasta en las emociones de nuestros peques TDAH. Miraremos su nutrición desde los superalimentos hasta las deficiencias invisibles que pueden pasar muchas veces desapercibidas y además que nos brindará estrategias reales para que la hora de comer no sea una batalla diaria. Ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familia TDAH, comunidad TDAH. Bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Salimos cada sábado con un episodio y contaremos con el día de hoy con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Papás, mamás, qué temas tan importantes que estamos tocando en esta 6ª temporada, y el tema del día de hoy pues va a dar mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros tratamos de abordar a nuestros chicos TDAH desde todas las variables, desde todas las aristas, hay un punto en particular que yo trato de enfatizar cuando estoy con ellos en las sesiones de psicoeducación para que tomen en cuenta de la importancia que esta variable tiene en la vida de sus hijos y que de verdad puede marcar una gran diferencia el día de hoy, porque yo considero, y nuestra invitada de lujo del día de hoy también va a estar de acuerdo conmigo, que es una de las patas fundamentales para todos nuestros chicos TDAH. Vamos a hablar acerca de la alimentación y vamos a hablar acerca de la nutrición para nuestros pequeños, para nuestros peques TDAH, porque la alimentación es tan importante como una terapia cognitiva conductual, es tan importante como el tomar la medicación, es tan importante como una modificación ambiental. Así es que por esa razón nos encontramos el día de hoy con la nutricionista Lucía Devoto. Lucía es máster en psiconeuroinmunología y amplia experiencia en consulta clínica. También tiene estudios de posgrado en microbiota intestinal, integrando la nutrición con la salud del sistema inmune y el bienestar emocional. Así es que le damos el día de hoy la bienvenida a nuestra nutricionista Lucía Devoto. Lucía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carla? Buenos días a todos. De hecho, vamos a tocar un tema bastante interesante y que, como decía Carla, también a veces no le damos la importancia que realmente merece. Así es, sobre todo porque gracias a la información que comparten los papás, que comparten mamás del tema del diagnóstico TDAH, pues escuchan muchísimo, no solamente desde aquí, sino también a los neurólogos, a los neuropediatras, sobre serotonina, sobre dopamina, ¿no? Que son las básicas que estábamos conversando antes del podcast. Y claro, asociamos esas 2 grandes palabras con la medicación, pero todavía les cuesta asociarlos también con la alimentación. Exacto. Y la alimentación tiene todo que ver con la producción de estos neurotransmisores. Así es, papá. Entonces aquí no es solamente el que tengas la obligación de saber sobre biología, saber sobre los ciclos químicos. No, aquí con nuestra nutricionista del día de hoy vas a aprender muchísimo. Todos esos conceptos básicos que te van a ayudar a tomar mejores decisiones para cuando esté ese platito de alimento frente a nosotros, sepamos qué cosa debemos de poner en nuestros hijos. Entonces vamos a hablar en esta primera parte del podcast acerca de los superalimentos y los micronutrientes, porque cuando hablamos de TDAH y alimentación aparecen también palabras que yo veo mucho dentro de las indicaciones de los neurólogos y neuropediatras como omega 3, como la vitamina B, y también, no muchos, pero algunos ponen los superalimentos. ¿Qué es un superalimento?
Bueno, en realidad en esto vamos a englobar algunas grasas esenciales para nuestro organismo que nos van a permitir la construcción de varios químicos que nos van a ayudar a poder estar estables y en equilibrio. Y entre ellos justamente tenemos el omega 3, ¿no? Que es el de que más se habla. Ahí tenemos que darnos cuenta del EPA y el DHA, que van a ser como los ladrillos para nuestro cerebro, para la construcción, por ejemplo, de conexiones neuronales, ¿no? Y también de la plasticidad cerebral. Ahora, un omega 3 pues es un ácido graso esencial. ¿Qué significa? Que lo tenemos que consumir de la dieta, ¿ok? Porque nuestro cuerpo no lo va a producir. Así es. ¿No? Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar el omega 3, por ejemplo? En pescados, ¿no? En los pescados, por eso siempre la recomendación, a veces escuchamos que es 3 veces por semana. Sin embargo, es un poco difícil ponerlo 3 veces por semana, y por eso ahí viene el tema también de la suplementación. Y además que este tipo de alimentos, y ya nos vas a ir dando, por ahí le vamos a robar un poquito a Lucía de algunos secretitos y truquitos para hacer las combinaciones de nuestro plan nutricional, pero por ejemplo, algo que has tocado y que no se conoce es que el omega 3 necesita ser consumido de manera externa. Algunos papás nos dicen, ¿no? ¿Y cómo el cuerpo produce omega 3? No. Entonces creo que los aportes que nos estás dando en este momento son cruciales, porque así entonces vamos a ir entendiendo qué compuestos son esenciales y no esenciales para nuestro organismo. Entonces, papá, ya estamos hablando de algunos elementos interesantes que sí necesitamos trabajar y consumir. Y justamente hablaste de neuronas, hablaste de plasticidad neuronal, y creo que esas palabras ya hoy en día los papás lo están manejando de una manera pues mucho más, el impacto más positivo y más real. Creo que ellos ya se imaginan una neurona, ya se imaginan por ahí que la neurona necesita estos componentes para que justamente esa comunicación entre ellas se dé pues de una manera mucho más fluida, ¿no? Y entonces, cuando hablamos acerca del omega 3, también había anotado de un impacto muy importante en la mejora de la atención y el control de impulsos, ¿no? Qué importante. Sí, de todas maneras, como decía, una de las cosas que hace es la conexión neuronal, pero también nos ayuda en la producción de ciertos también neurotransmisores, ¿no? Entonces, también tiene mucho que ver con lo que me comentas, ¿no? Ahora, también en el consumo de los alimentos que tienen omega 3, hay que tener en cuenta el tipo de preparación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros decimos, ok, encontramos el omega 3 en el pescado, pero agarramos el pescado y lo freímos. Claro. Entonces, estamos oxidando esas grasas esenciales que nuestro cuerpo necesita. Entonces, también tenemos que ver la forma de preparación de los alimentos. Y en este caso, entonces, ¿cuál sería la primera recomendación para poder preparar ese pescadito? Bueno, podemos hacer, por ejemplo, un pescado al horno, podemos hacer con verduras salteadas o de repente al vapor, como un sudado, ¿no? Son las mejores preparaciones en lugar, obviamente, que una fritura. Un grupo de vitaminas que también es bien importante es el complejo B, pero sobre todo la vitamina B6, la B12 y la B9, porque son precursores de este tipo de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Esto lo podemos conseguir con una alimentación variada, pero a veces hay selectividad. Entonces ahí es donde comenzamos a hablar ya de la suplementación. Así es, porque imagino también, y aquí vamos también rompiendo otro mito, estas vitaminas del complejo B también tienen que consumirse de manera externa. ¿O nosotros sintetizamos también complejo B? Nosotros también podemos sintetizarlo, pero por ejemplo la vitamina B12 sí tenemos que consumirla de los alimentos, ¿no? Correcto. Por ejemplo, la B12 la encontramos en todo lo que son las proteínas de origen animal, ¿no? Las carnes, el pollo, el pescado. Y a veces justamente hay selectividad por más carbohidratos y menos consumo de proteína. Tal cual. Cuando hablas entonces, Lucía, justamente de cuando hablamos de superalimentos, no estamos hablando entonces de superalimento como un alimento que lo tiene todo. Nosotros tenemos que ir trabajando en este proceso de generar, como tú comentas, alimentación
variada. Y justamente cuando yo le hablo a los papás acerca de los pescados azules, estamos hablando del salmón, del atún, de la caballa, de las sardinas. Y si seguimos hablando de más buenos alimentos, huevos, nueces, semillas, vegetales, frutos rojos. A veces a mí me mandan un montón de frutos rojos que digo, wow, basta, pero yo imagino que también deben ser en cantidades importantes. Sí, de todas maneras, todo está también en la dosificación, ¿no? De las cosas, porque si nosotros también nos excedemos de algún tipo de alimento, pues no va a ser lo mejor. Pero como decías, mientras tengamos una alimentación variada, vamos a tener todos estos nutrientes. Ahora, me ha tocado conversar con papás que, por ejemplo, escuchan el podcast, escuchan tu información y dicen, entonces ahora me voy a la farmacia y me voy a comprar todas las vitaminas y todos los multivitamínicos, deme todas las marcas del omega 3, deme todas las marcas del complejo B. No necesariamente es así. No. Primero que tenemos que tener mucho cuidado con el suplemento que compremos, ¿no? Porque tiene que tener algunas especificaciones. Además que tenemos que ver las dosis y eso depende mucho de cada niño, del contexto de la alimentación en la que esté, su diagnóstico nutricional. Entonces no es tanto como que voy y me compro las vitaminas y que tome todas, ¿no? Sino que también se tiene que individualizar, ¿no? Entonces, eso quiere decir que es un mito cuando nosotros a veces decimos, no, Carla, es que a más vitaminas mi hijo va a estar más sano. ¿El exceso de vitaminas también puede dañar de alguna manera a nuestros hijos? Algunas vitaminas son liposolubles, quiere decir que no se eliminan con el agua que tomamos. Entonces, de esas sí podríamos causar algún inconveniente, ¿no? ¿Cuáles son? La A, la D, la E y la K. Entonces, con esas sí tampoco es que podamos suplementarnos sin ninguna indicación, ¿no? Correcto. Y por ejemplo, si nosotros tuviéramos que generar nuestra dieta semanal, por ejemplo, ¿qué podríamos comer 2 veces por semana que nos ayude justamente a generar serotonina, dopamina, GABA, noradrenalina? ¿Qué nos podrías recomendar? Ya, el pescado es una muy buena fuente de grasas buenas, de proteínas, ¿no? Que también lo vamos a hablar seguramente, pero las proteínas también influyen los aminoácidos en la construcción de estos neurotransmisores, ¿no? Entonces, si no hay un buen aporte de proteínas, también vamos a tener una deficiencia. Entonces, el pescado nos da proteínas, grasas saludables, es un buen alimento que podríamos incluir más en nuestra semana, ¿no? El peruano es pollero, por excelencia. ¿Comer pollo todos los días es malo? No, no es malo. Sin embargo, como ya hemos mencionado, en la variedad vamos a encontrar el equilibrio, la salud, ¿no? Entonces, podemos consumir pollo todos los días, no hay ningún problema, pero también depende mucho de los complementos que le pongamos, porque obviamente el pollo no nos va a dar todos los nutrientes que realmente necesitamos, ¿no? Por ejemplo, me dicen algunas mamás, a mi hijo no le gusta la avena. Y yo creo que la avena es una muy buena fuente de algunos alimentos. ¿Con qué podría reemplazar la avena? En realidad, podríamos reemplazar fácilmente la avena, no con un alimento en específico, ¿no? Sino, por ejemplo, si queremos reemplazar en cuanto a carbohidrato, pues hay buenas fuentes en quinoa, hasta un camote, etcétera. Tiene cierta cantidad de vitaminas, pero que si nosotros tenemos unas verduras variadas durante el día, también vamos a poder completar eso, ¿no? Entonces, los alimentos son un conjunto de, ¿no? No es solo que nos aporte una cosa. Entonces, durante el día podemos completar esos requerimientos. Entonces, papá, hemos tomado en esta primera sección del episodio, hablando acerca de todos estos componentes, estos nutrientes que nosotros necesitamos. Pero ahora vamos a darle la vuelta al episodio, porque me ha tocado escuchar algunas historias muy interesantes en donde a veces nosotros vemos a nuestros hijos hiperactivos, impulsivos, retraídos, tal vez ansiosos o con diferentes cambios de humor. Y claro, lo primero que hacemos es ir al neurólogo, al neuropediatra, al médico para poder ver si es que realmente por ahí está el diagnóstico del TDAH. Pero tengo algunas mamás que me dicen, Carla,
Pero esto también podría ser la alimentación. Tal vez esté muy hiperactivo porque está comiendo demasiado azúcar. O tal vez esté con conductas un poco más depresivas o ansiosas porque tal vez esté dejando de comer otras o esté dejando de adquirir ciertos nutrientes. Pero no es lo primero que piensan los papás. Entonces, creo yo, y según tu recomendación también, Lucía, que deberíamos, ¿no es cierto?, tener esa mirada también a la nutrición como parte de ver si mi hijo está cambiando conductualmente. No necesariamente puede ser un diagnóstico, puede ser que la alimentación no está acompañando el proceso. Exacto. Lo primero que tenemos que hacer es no ver las cosas separadas, sino que es un conjunto de todo. Por ejemplo, ¿no? Cuando tienes baja hemoglobina y no necesariamente llegando a ser anemia, sino simplemente en límites inferiores. Eso puede hacer que generes menos dopamina, por ejemplo, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes un diagnóstico de anemia, pero ya está habiendo algo crónico, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nosotros podemos potenciar, ayudar a que estén dentro de unos rangos normales, regulares, y que eso ayude también en la conducta, en la irritabilidad, en la ansiedad, etc. No solamente el hierro, también está la vitamina D. ¿Okay? Que no solamente es para los huesos, tiene millones de funciones. Y la vamos a encontrar en algunos alimentos, pero sobre todo exponiéndonos al sol. Ay, ¿no? sí. Entonces, cuando tengamos sol en verano, es bueno que los niños jueguen al aire libre, por ejemplo, ¿no? Porque ahí vamos a tener la vitamina D. Así es, por eso recomiendan muchísimo el tema de la actividad física en el verano, sal a caminar, adultos mayores que también necesitan generar producción de manera natural, pues es importante este acompañamiento y esta gran preocupación que tenemos en el Perú, porque realmente la anemia es algo que nos acompaña, es algo que caracteriza mucho a nuestra población, sobre todo a nuestros niños. Se está luchando mucho desde el Ministerio de Salud, pero realmente la falta de hierro es bien marcado aquí en el Perú. Sí, es bien marcada. De hecho, la proteína es lo más caro que vamos a poder encontrar. Pero también viene por la parte de las costumbres de las mezclas de las comidas, ¿no? Porque comemos mucho carbohidrato y muy poquita cantidad de proteína. Y hay proteínas baratas que podemos utilizar. Por ejemplo, los pescados justamente oscuros son más baratos. Por ejemplo, jurel, la caballa, ¿no? El atún, el bonito, ¿no? Son pescados que son mucho más baratos. O si no, también la sangrecita, el hígado, ¿no? Que son cosas que podemos comenzar a incluir. Y claro, mencionas esta lista de alimentos y una mamá podría decir, ay, pero se viene mi selectividad alimentaria y de repente voy a tener que luchar con mi hijo. Pero ahí esas creo que ya son batallas que como mamás y papás tenemos que ir afrontando porque son alimentos que contienen estos nutrientes que nuestros hijos de todas maneras están necesitando. Otras deficiencias interesantes que también estuve investigando para nuestro podcast fue el zinc. ¿Por qué es tan importante el zinc? El zinc y el magnesio, ¿no? También nos van a ayudar en todos los que hemos mencionado, que son las vitaminas 6, la 9, la 12, el zinc, el magnesio, van a ayudar a la producción, a la síntesis de estos neurotransmisores. Si nos falta uno de esos, ya no está completo, no va a llegar a hacer el proceso que realmente nosotros necesitamos. Entonces también el magnesio y el zinc forman parte súper importante. Pero tampoco, como les decía, en una alimentación puedes tener una cantidad de este tipo de micronutrientes. Pero si necesitamos la suplementación, también hay que ver la parte del dosaje, ¿no? Ver cómo está el niño. Tal cual. Para comentar justamente de la vitamina D, hay estudios que en niños con TDAH tienden a tener la vitamina D baja, ya de por sí. Entonces sería bueno un dosaje para ver con cuánto comenzamos en la suplementación. Y ese es un punto muy interesante porque cuando los papás les hablamos aquí de la alimentación, algunos me dicen, bueno, pero el neuropediatra no nos dijo, ¿no? El neurólogo no nos dijo, bueno, vayan a hacer una evaluación, un chequeo. Y creo que sí es algo que ya debería complementarse. Creo que neurología y la parte nutricional ya tienen que ir cada vez de la mano, cada vez más fuerte.
De todas maneras, justo también comentábamos antes la parte de la microbiota, ¿no? Exacto. Que tiene un eje microbiota-cerebro. Entonces ahí ya estamos viendo que toda la parte de la alimentación realmente va a tener un impacto muy grande. Así es. Algo que caracteriza muchísimo al TDAH, una comorbilidad, papá, mamá, que tú sabes que está sí o sí, es el trastorno del sueño. Y algo que también algunos neurólogos colocan dentro de sus indicaciones viene a ser la melatonina. Pero a veces hay cierta confusión. Tomo mucho, tomo poco, tomo de día, tomo de noche, en la mañana. ¿Qué es la melatonina y cuál es la mejor manera de poder consumirla? Mira, la melatonina nosotros lo producimos naturalmente, ¿ok? Pero a veces en estos casos no hay una buena producción en los horarios que deberíamos tenerlos, igual que el cortisol, a veces está muy elevado en la noche, no concilias el sueño, no estás produciendo melatonina. Lo primero que tienes que hacer antes de comenzar a suplementar es una higiene de sueño, ¿no? Nada de pantallas, luces tenues, nada que te pueda activar nuevamente para generar un hábito en nuestro organismo. Ya después de eso viene la suplementación de la melatonina. No hay que exagerar tampoco con las dosis que vamos a suplementar, porque nuestro cuerpo lo produce y a las finales necesitamos que nuestro cuerpo siga produciendo la melatonina. Entonces también depende mucho de la edad, del contexto, de cómo no está durmiendo para ver las dosis exactas que debería consumir de melatonina. ¿Es verdad o mito que cuando yo tengo que consumir, por ejemplo, pastillas de fierro, un suplemento, tiene que ser con jugo de naranja? No necesariamente tiene que ser con jugo de naranja. Sí, la vitamina C ayuda a la mejor absorción del hierro. Pero yo considero que, por ejemplo, un jugo de naranja tiene 3 o 4 naranjas exprimidas, tiene una concentración altísima de fructosa y ahí va a pasar los picos de glucosa y caídas. Entonces, cuando nosotros generamos esto, puede causar mayor irritabilidad porque baja la energía. Tienes un pico, bajas, entonces por eso también el consumo de azúcares simples no son tan recomendables, ¿no? Correcto. Nos dejaron también otra pregunta interesante que es, ¿estos nutrientes los nutrientes lo que estamos conversando, en más cantidad hay en un multivitamínico o hay más cantidad dentro de nuestro consumo natural? Ya. En nuestro consumo natural ha variado mucho, no solamente por lo que nosotros comemos, sino también por los suelos y cómo se están cultivando, por ejemplo, las verduras, todos los pesticidas y las cosas, ¿no? Igual tenemos que consumirlos por todos los nutrientes, pero en la suplementación se utiliza cuando necesitamos dosis más altas, ¿no? Ahora, un multivitamínico a veces no es tan aconsejable, sino vitaminas por vitaminas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos más de algunas y en un multivitamínico vienen dosis muy bajitas de cada uno. Entonces, a veces es necesario que sean separadas. ¡Uy, qué interesante! Eso sí, papá, mamá, entonces sí hay que hacer una pequeña inversión en ir comprando cada uno de manera independiente versus a tener que comprar el multivitamínico tal cual. ¡Qué interesante! Esa no la sabía. Ahora ya me la sé. Y justamente entremos entonces al punto clave que habíamos mencionado en chiquito hace unos minutitos, que es sobre los alimentos problemáticos y también las sensitividades. Entonces quiere decir, papá, mamá, que justamente vamos a ver, el azúcar causa TDAH, los colorantes alteran realmente el comportamiento, mi hijo es hiperactivo porque comió dulces. Vamos a ver qué nos comenta entonces nuestra nutricionista Lucía Devoto. Lucía, ¿es verdad que el azúcar causa TDAH? No es que de por sí el azúcar cause TDAH, pero puede influir en que se tengan este tipo de sintomatologías, mayor hiperactividad, irritabilidad también por el consumo del azúcar, ¿no? Por eso justamente lo que comentábamos antes, necesitamos evitar esos picos constantes. Entonces, por eso el azúcar simple, el azúcar añadida,
tenemos que tratar de evitarla de todas maneras. ¿Y los colorantes y los preservantes, los aditivos, también impactan en nuestro sistema nervioso? También impactan. Ahora último se hablaba mucho de la tartrazina, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y que está en muchos productos industrializados. Si nosotros realmente llevamos una alimentación real, con alimentos reales, pues no nos vamos a tener que preocupar tanto por los aditivos, ¿no? Porque son productos industrializados que realmente no necesitamos, ¿no? Pero realmente para nuestros chicos los colores, ¿no? El impacto de las formas y ese dulcecito, ¿no? Que realmente a los chicos los engancha, es bien difícil a veces tener que negociar con ellos el decirles no a rajatabla. Y es ahí la siguiente pregunta: si yo quiero tener una alimentación saludable para mi hijo, no debe de consumir ninguno de los caramelitos, chocolates, no debe de hacerlo porque esa es una alimentación saludable, o yo como mamá ya me estoy yendo a los extremos. Sí, podríamos irnos a un extremo, pero teniendo en cuenta el contexto social, porque si nosotros vamos a comenzar a tener una restricción tan grande, también en el aspecto social, cumpleaños, reuniones, ese niño se va a sentir rezagado, aislado, ¿no? Entonces tenemos que ver la forma de que la mayor parte del tiempo tenga una alimentación balanceada, buena, con los nutrientes, y por ahí, si se da el caso, pues tampoco es que vaya a afectar mucho, ¿no? Una palabra que hoy en día lo estoy viendo cada vez más, no solamente en artículos, sino también en los supermercados, los lugares a donde vamos y en algunos productos, viene a ser los alimentos ultraprocesados. Entonces mamá dice, ¿este es un alimento ultra? ¿Qué es un alimento ultraprocesado? Ha pasado por muchos procesos en donde les han puesto demasiados ingredientes, productos que no son ni siquiera de fácil digestión para nuestro organismo, ¿no? Entonces, un producto ultraprocesado no va a ser nunca la mejor opción en nuestro día a día, ¿no? Y entonces me imagino que cuando tú dices, Lucía, que el cuerpo no lo puede digerir, entonces quiere decir de que ese producto el cuerpo no lo digiere y lo lleva como almacén, lo guarda en el cuerpo y se convierte en nuestras grasitas. No necesariamente. Por ejemplo, hablemos de quizás un pan, una galleta ultraprocesada, ¿no? Ahora, en la actualidad, el gluten, por ejemplo, ya no es igual que antes. El pan ya no tiene la misma composición que tenía antes, por ejemplo, ¿no? Ya está más procesado, tiene más cosas. Nuestro organismo a veces no puede procesar el gluten, se causa una permeabilidad intestinal y eso lleva a una neuroinflamación también. Entonces hay alimentos o productos que no los podemos digerir bien, pero no significa que los vayamos a almacenar como grasa. Simplemente nuestro cuerpo no los digiere. Oh, correcto. Entonces no todo lo que no puede digerir es sinónimo de grasa. No. Y al momento de liberarlo, ¿se libera cuando nuestros hijos van a los servicios o cómo se procesa? En realidad sí, simplemente que ya causaron una inflamación, una permeabilidad intestinal, un problema estomacal. Generalmente también en niños con TDAH se ve mucho la inflamación de la parte gastrointestinal. Y es porque generalmente prefieren más alimentos que son de harinas, ¿no? Y esto va a causar, definitivamente de repente no es que tenga una intolerancia al gluten, ojo, no se va a ver que tenga una alergia de repente, pero internamente ya podría estar causando algo que no esté bien, ¿no? Una de nuestras seguidoras justamente comentaba que a su hijo de 6 años lo han diagnosticado con TDAH y le prohibieron los alimentos ultraprocesados. Entonces, ¿ha sido una buena decisión del nutricionista? ¿Ha sido una buena decisión del neurólogo el haber dado esa recomendación? Sí, de hecho, sacar los ultraprocesados es la primera recomendación, el azúcar y ultraprocesados, pero como les digo,
siempre no hay que ser extremista, ¿no? O sea que no hay que latigar, no hay que demonizar al alimento ultraprocesado, solamente que hay que tener cuidado. Y tener en claro que definitivamente por ningún lado es una buena opción. Tenerlo siempre claro, ¿no? Porque a veces leemos un producto ultraprocesado que dice simplemente sin azúcar y pensamos que ya es algo saludable. No es así. Entonces el día de hoy, papá, mamá, justamente estamos tocando este episodio porque cuando hablamos de dopamina, hablamos de serotonina, cuando nuestra nutricionista Lucía Devoto habla de plasticidad neuronal, una de las funciones ejecutivas que se favorece bastante es la memoria de trabajo. Justamente para nuestros chicos nuestros TDAH que estamos marcados con este punto importante que nos cuesta a veces recordar información, que nos cuesta a veces dar el seguimiento de una conversación porque justamente nuestra memoria de largo plazo, de corto plazo se ve afectado, pues la nutrición ayuda muchísimo a que justamente puedan haber mayores conexiones neuronales que permitan que esta memoria de trabajo pueda ampliarse un poquito más y podamos tener mayor capacidad para poder dar información. Lucía, entonces nos encontramos en el punto vital en donde papá y mamá ya están con lápiz y papel y nos preguntan estrategias prácticas para niños exigentes. Este podcast para ti, papá, mamá, lo hemos dado no solamente para generar justamente aprendizaje, sino que nuestra nutricionista al hablar de la selectividad alimentaria es consciente que tenemos que ir buscando cuáles son aquellos elementos que sean, aquellos alimentos que sean buenos, beneficiosos, pero hay que ir teniendo en cuenta pues que nuestros hijos también presentan esta característica. Por eso es que a veces nos dicen, una seguidora nos escribe, ¿qué hago si mi hijo solo quiere nuggets y galletas? ¿Cómo introduzco los nutrientes sin esa pelea diaria? Bueno, primero hay que dejar en claro a los papitos que los niños conocen esos alimentos porque los mismos padres se lo propusieron. Ajá. ¿No? Entonces, desde pequeños nosotros tenemos que saber que no los alegramos, no le hacemos ningún bien dándole este tipo de alimentos. No tendrían ni por qué conocerlos, ¿no? Por ejemplo, un nugget es un ultraprocesado, ¿no? Ya tiene empanizados, tiene aceites de girasol que son inflamatorios, no son para nada una buena opción, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacer cosas parecidas de repente, pero hechas nosotros en casa, que nos pueden tomar un poquito de repente más de tiempo, pero definitivamente van a tener un impacto positivo en nuestros hijos. Agarrar la pechuga, nosotros mismos procesarlos, empanizarlos de repente con avena, ¿no? Utilizar aceite de oliva, ¿no? Para que el impacto sea diferente. Igual con la introducción de nutrientes que de repente no les gustan. Utilizar recetas que sean más llamativas o que podamos ponerles ingredientes que de repente ni siquiera los van a notar. Un muffin, un panqueque, ¿no? Y podemos potenciar ese tipo de preparaciones. Entonces, quiere decir, por ejemplo, que también podría ser válido algunas estrategias como ir viendo las proporciones más pequeñas, o por el hecho de que mi hijo coma menos proporciones, se está alimentando menos. Si yo le doy pequeñas proporciones, pero de los nutrientes que necesita es tan igual como comerse un plato gigante de lo que más o menos no le gusta. No, de hecho todo tiene que ver también con las cantidades, ¿no? Correcto. Definitivamente, por ejemplo, si un niño necesita 100 gramos de proteína y yo le doy 50 gramos, así esté comiendo proteína, no está llegando a cumplir su requerimiento, ¿no? Así que sí importan mucho las porciones. Y en esos casos también podríamos utilizar como complemento nada más un batido, por ejemplo, de proteínas, que es lo que comentaba, ¿no? Así es, porque una de las preguntas, papá, mamá de hijos adolescentes, no te he olvidado y se lo comenté a nuestra nutricionista antes del podcast, porque es algo que nos pasa con nuestros adolescentes que quieren salir rápido, que están fastidiados en la mañana, adolescentes TDAH en donde sus cambios hormonales todavía asientan aún más los síntomas. Entonces muchas mamás sufren porque ya no es el pequeño que se sentaba conmigo en las mañanas, tomaba desayuno, sonreía. Entonces muchos papás y mamás
Y también nosotros a veces damos esta recomendación de poder generar los batidos. Muchos chicos también están en este momento del gimnasio, el crecimiento, y algunos chicos ya están tomando proteínas. Entonces, un batido hecho, por ejemplo, para la mañana, con un poco de la proteína que consumen, o qué tipos de batidos podríamos recomendar para ellos. Pero empezamos con la pregunta base. ¿Un batido puede ayudar y tal vez reemplazar ese desayuno que mi hijo ya no quiere tomar en la mesa? Sí, podría ser una alternativa, como un salvavidas, porque si no estamos tomando desayuno, pues estamos quitando casi el 30% de su requerimiento, ¿no? Entonces, un batido de proteínas, de hecho, nos ayudaría un montón para tener los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Entonces, ¿qué deberíamos tener en consideración para un batido de proteínas? Primero es los componentes que tenga el suplemento, ¿no? El tipo de endulzantes que tiene, si tiene qué tipos de colorantes, debería ser lo más natural posible, y ya nosotros le podemos poner cosas que de repente nos llamen un poquito más la atención, ¿no? Como, no sé, plátano, fresas, de repente canela, vainilla, etcétera, ¿no? Pero lo principal del batido va a ser la proteína. Dependiendo de cada adolescente, si hace ejercicios o no, tenemos que ver las cantidades de carbohidratos. De repente podríamos ponerle avena, o quinoa, ¿no? Para poder reemplazar ya de repente una comida. Y quiero tomarte la palabra con algo también muy particular. Cuando hablas, por ejemplo, dependiendo del peso, dependiendo de la talla, quiere decir que es importante ir al nutricionista y hacer este seguimiento de talla y peso, porque hoy en día hay tantas aplicaciones que nos dan tanta información de poner los alimentos que a ti te gustan, y con eso te hago el plan nutricional para que puedas, no sé, tener una dieta más balanceada, consumir más nutrientes, bajar de peso. Pero es mejor ir a un nutricionista en vivo y en directo para que nos haga ese seguimiento. Sí, de hecho, no solamente el peso y la talla, ¿no? Sino también ver su masa muscular, que es súper importante. Y justamente con el tema de las aplicaciones, sí, ahora te puedes generar un plan y todo, pero también tenemos que ver si es que tiene alguna deficiencia, si es que tiene alguna selectividad por algunos alimentos, ¿no? Entonces es un todo. Entonces no es que me fío 100% de una aplicación, es importante también la mirada de nuestros nutricionistas, que ellos en vivo y en directo nos dan estas informaciones adicionales. Entonces, mamá, papá, con este episodio también nosotros lo que queremos hacerte ver junto con nuestra nutricionista Lucía Devoto es que si tu hijo no come con tus expectativas, si tu hijo no está consumiendo lo que necesita, no es porque eres una mala mamá o porque tu crianza no está siendo la mejor, simplemente que hay otros factores. Exacto. Entonces, como les decía al comienzo, hay que ver esto como un todo, no separar las cosas, ¿no? Pero sí, también los papitos aprendiendo un poco de nutrición y eso pueden tomar mejores decisiones también en cuanto a la alimentación, no solo del niño, sino la alimentación en casa, porque eso también va a influenciar a nuestros hijos. Entonces, si tú nos pudieras recomendar algo muy básico, por ejemplo, para el punto importante del desayuno de lunes a viernes, ¿cuáles serían los elementos más importantes que recomendarías para tenerlos en cuenta dentro de nuestro plan de día? Mira, lo primero que tú tienes que tener y cómo tiene que ser tu primera comida es que tienes que tener proteínas y grasas saludables, ¿ok? ¿Cuáles son las grasas saludables? La palta, las aceitunas, el aceite de oliva, los frutos secos y acompañado siempre de proteína. Por ejemplo, los huevos también, aparte de proteínas, tienen grasas saludables, ¿no? Entonces siempre tienen que estar este tipo de alimentos en nuestra primera comida. Tal cual. Y si por ejemplo una mamá nos dice, y Lucía nos puede regalar
¿qué podemos comer desayuno, almuerzo y cena? Uh-huh. Bueno, por ejemplo, un desayuno fácil serían unos huevitos revueltos con verduras, que ahí les podemos poner también como para aumentar la cantidad de fibra que estamos consumiendo. Uh-huh. Con un cuarto de palta, una tacita de fruta picada, por ejemplo, podría ser un desayuno con todos los nutrientes necesarios. Uh-huh. Un almuerzo es cualquier preparación que hagan en casa, como guisos, estofados, al horno. Lo único que tienen que tratar de evitar son las empanizados y fritos, ¿no? Uh-huh. Un carbohidrato de buena calidad, vamos a hablar de los que no son procesados, por ejemplo, el camote, la yuca, por ejemplo, el choclo también podría ser una buena opción, y siempre acompañarlos con verduras. Los vegetales van a hacer que tengamos una buena microbiota también intestinal, entonces siempre tienen que estar presentes. Y en la noche deberíamos ver también el horario para que puedas tener una buena digestión y puedas conciliar el sueño, que decíamos que era parte importante. Uh-huh. Entonces, por lo menos 2 horas antes de que nos vamos a acostar, ¿no? Y deben ser cosas de fácil digestión. Entonces, si nosotros ponemos una carne roja de repente en la noche, no va a ser la mejor alternativa, claro. Pero sí pollo, huevos, pescado, uh-huh. Verduras cocidas, ¿no? Que van a ser de mucha más fácil digestión. Otra pregunta que a veces no solamente lo escucho, no tanto de los padres, sino de mis adolescentes. Pero papá me pone los platos con mis verduras, con mi pollo, con mi arrocito, pero claro, ellos se comen sus nuggets, y ellos se comen sus pollos empanizados, y ellos se comen sus carnes llenos de aceite en las parrillas. Entonces, ¿yo por qué tengo que estar comiendo así? ¿Y por qué mi papá come así? Entonces, tal vez sea que uno de los secretitos es que cuando nosotros queremos darle a nuestros hijos vida saludable, nosotros también debemos de cambiar nuestra vida saludable. De hecho, van a aprender con lo que ven, ¿no? Más que con lo que le digas. Entonces, si ellos te ven que tú no comes verduras, que no tienes proteínas, pues obviamente no van a tenerlo como costumbre. Tiene que ser un cambio familiar. Y justamente le hacía esta acotación a Lucía porque había leído, Lucía, un artículo hace unos días en donde, en resumen, nos decía que las comidas en familia reducen las conductas disruptivas. Uh-huh. Entonces, este momento también en familia, aprovecharlo para poder trabajar un poco en una buena conversación, en una buena charla y con comida, como tú dices, ligera, exacto, que me permita generar, ¿no? una dinámica bonita dentro de la mesa. Y sobre todo dejar las pantallas también, ¿no? Cuando estamos comiendo, que es un momento en que estamos en familia, a veces les ponemos el celular para que se distraigan mientras comen. Y creo que es algo que deberíamos de todas maneras tratar de evitar. Entonces, Lucía, podemos ir cerrando el episodio tal vez con 3 consejos desde el punto de vista nutricional que podrías darles a todos nuestros papis, nuestras mamis que tienen todavía nuestros niños TDAH. ¿Qué podemos hacer para ayudarlos? 3 consejitos desde el área nutricional. Ok. Bueno, lo primero es que tienen que tener en mente que la nutrición es fundamental. Okay. Siempre tiene que estar presente. Que la cantidad de proteínas y grasas saludables va a generar un gran impacto positivo en los síntomas, como decíamos, irritabilidad, falta de concentración, justamente, ¿no? Así es. Entonces siempre tenemos que tenerlos presentes, pero también hay que tener en la mente que no existe un superalimento, sino que es una alimentación variada. Y antes que se me escape, esta pregunta sí era para mí. ¿Es verdad que los adultos debemos de comer 5 veces al día para mejorar nuestro metabolismo? Porque a diferencia de nuestros chicos y adolescentes, ellos tienen el metabolismo un poco más acelerado. A medida que vamos avanzando en edad, nuestro metabolismo ya va bajando un poco. Entonces, si mamá y papá quieren ir viendo un alimento saludable con sus hijos y ser también modelos, ¿qué alimentos, por ejemplo, deberíamos ir trabajando un poco, poniendo un poco más en nuestros platos para ir contribuyendo con este modelo familiar? Primero que no necesitamos comer 5 veces al día. Con tus 3 comidas principales, mientras tengas los nutrientes necesarios, mucho mejor, porque en los adultos también va a pasar esto de que todo el tiempo estamos en la producción de insulina, y la insulina es una hormona buena en ciertas ocasiones,
¿no? Entonces, Tal cual. no es recomendable que sea 5 veces al día. Pero en general, una alimentación saludable va a ser la misma para los papás que para los hijos. Así que se puede compartir esto, simplemente hay que tratar de ver las cantidades que le corresponden a cada uno, ¿no? Es cierto que la alimentación para los hombres en una dieta, en un plan, para los hombres es diferente a las mujeres. Por ejemplo, ¿qué diferencias hay al momento de colocar una proporción, ¿no? ¿Qué recomendarías si yo tengo una hija TDAH o un hijo TDAH? ¿Hay mucha diferencia en el género? ¿Influye? Más que en el género es porque generalmente los hombrecitos tienen un poco más de cantidad de masa muscular, ¿no? Entonces generalmente el aporte de proteínas puede variar un poco, ¿no? Pero en todos los otros nutrientes no depende del género, ¿no? Sino de la talla, del peso para poder sacarlo, ¿no? Papá, mamá, yo estoy segurísima que estás diciendo en este momento, tengo que contactar ya a la nutricionista Lucía Devoto para poder generar mi plan nutricional y sobre todo también para mi hijo. Lucía, ¿dónde podemos ubicarte? Bueno, pueden encontrarme en las redes, Lucía Devoto Nutrición, y por ahí podemos contactar para hacer la cita, ¿no? Así es. Entonces, papá, mamá, el día de hoy hemos estado con nuestra nutricionista, también aliada de Time for Learning, Lucía Devoto, quien nos ha dado una charla, pues, magnánime acerca de la importancia de la alimentación, generación de neurotransmisores para poder justamente ayudar a nuestros peques TDAH a que puedan controlar algunas de sus acciones conductuales y favorecer algunas funciones ejecutivas. Y si crees que este episodio puede ayudar a otras familias, pues dale like y compártelo. Y si quieres seguir aprendiendo estrategias para mejorar la vida en familia, pues suscríbete a nuestro canal y activa la campanita porque se vienen mucho más videos llenos de consejos prácticos para todos ustedes. Muchísimas gracias, Lucía Devoto, por estar el día de hoy con nosotros. Y yo soy Carla Bocanegra, te dejo un abrazo inteligente y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Hasta pronto con todos.